apuntar qué es lo que podemos interpretar en el horizonte. Así que revisaremos acciones, propuestas e intervenciones, hablaremos de los virus y sus variantes, de la experiencia de las clínicas de diagnóstico de la universidad, cuál es el estado de la vacunología, este extraordinario escenario que tenemos hoy, y finalmente una perspectiva hacia el último momento. Conviene recordar que la pandemia se inicia formalmente el 31 de diciembre de 2019 con el aviso de la autoridad china respecto a una emergencia epidemiológica, infecciones respiratorias sin causa conocida. Y para el 28 de febrero ya tenemos el primer caso en México. El 11 de marzo se declara la pandemia y hoy tenemos, pues, realmente las cifras formales tienen una distancia de lo que está ocurriendo realmente, pero hay cientos de millones de casos a nivel del mundo, 5.5 millones en nuestro país y una carga de mortalidad muy, muy importante. Dentro de lo grave, destaca que la vacunación en nuestro país ha tenido una amplia aplicación, se ha distribuido la vacuna a lo largo y ancho del país y los objetivos están cerca de lo esperado en prácticamente todos los lugares. Así que esto nos permite enfocar el momento epidemiológico en una particular circunstancia, preparándonos ya para tratar de rescatar esta situación que nos ha sumido en confinamientos intermitentes, en una restricción de la vida social con impactos gravísimos en la educación y en la economía. Así que con esto como introducción les pediría a mis colegas que hagan sus presentaciones y yo me salgo de la pantalla completa. Muchas gracias, doctor. Le pediría al doctor Mauricio si nos apoya con su participación. Claro que sí, muchísimas gracias. Me dicen si ya está la pantalla viéndose bien de su lado. Ya. La vemos bien. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo a los colegas de la, pues diríamos de la mesa y voltaríamos hacia saludarlos en la mesa, pero aquí estamos en la pantalla. Saludo a mis colegas del día de hoy. Durante los siguientes minutos, más que recitar una tediosa numeralia de las cosas que se han hecho a raíz de la emergencia por COVID en nuestro país y en particular en la universidad, intentaré presentar a ustedes de manera enunciativa un conjunto de acciones que han sido llevadas a cabo por un gran número de individuos y grupos de nuestra universidad para hacer frente a un problema mundial de magnitud sin precedente, tratando de contribuir no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en su conjunto y con la noble intención de ayudar sin esperar recibir nada a cambio más que el bien común. Entre las acciones fundamentales se encuentra el seguimiento puntual de la situación internacional de la pandemia en general y un foco de atención especial en lo que ocurre en nuestro país y hacia el interior de nuestro país. Desde el inicio, lo mencionaba el doctor Ponce de León, desde finales de diciembre del 2019, empezamos a ver la información y la fuimos siguiendo y se fue generando material y grupos de trabajo al respecto. Conforme el desarrollo de la situación ha ido avanzando, han surgido también múltiples colaboraciones interdisciplinarias para fortalecer la vigilancia del virus, ya nos van a hablar de esto, y también la vigilancia de la epidemia, muchos tableros de seguimiento, bases de datos, análisis, mapas de riesgos, catálogos, y el establecimiento de laboratorios para la realización de pruebas diagnósticas. También la doctora López Vidal nos va a platicar. Esfuerzos para poner tratamientos a los enfermos y un sinnúmero de trabajos, tanto de investigación y desarrollo como de logística en nuestras instalaciones para ayudar a los esfuerzos locales para la aplicación de millones de vacunas prácticamente de forma ininterrumpida desde el inicio de ese esfuerzo de vacunación general en nuestro país que empezó también con el año pasado, ¿no? En 2021.
y un trabajo directo de atención general, tanto médica como de salud mental, proporcionada a través de varias plataformas de especialistas en nuestra comunidad. Uno de los retos hacia el interior más relevantes fue la adecuación de los modelos de enseñanza y procesos administrativos para el trabajo a distancia y el trabajo híbrido en todos los niveles y actividades educativas, partiendo de una muy amplia experiencia que ya se tenía sobre educación a distancia, y hacer evaluación y modificación de instalaciones universitarias para contar con entornos seguros para las actividades de todo tipo. No olvidemos que en la universidad se llevan a cabo actividades deportivas, culturales, administrativas, académicas, de investigación. También se han ido elaborando materiales, boletines, recomendaciones, lineamientos, guías técnicas, cursos, aplicaciones, muchos sitios de internet de todas las disciplinas, encuestas, infografías para poner a disposición de todos los usuarios que lo necesitaran. Se han pues realizado trabajos muy intensos de información, asesoría, seguimiento con el Consejo Universitario, con el Colegio de Directores, los consejos técnicos, la comisión de seguimiento, los responsables sanitarios, los responsables COVID de las sedes y la comunidad en general. Ha habido un trabajo muy intenso hacia el interior que ha servido de experiencia también para compartir con otras instituciones. De igual forma, la participación en medios de información nacionales e internacionales y en otras comunidades educativas del país para ayudar a entender lo que está pasando en todas las etapas que hemos ido surcando. Y de igual forma, pues un conjunto de investigaciones y publicaciones prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Si algo nos ha enseñado esta epidemia es que no es un asunto exclusivo del área biomédica, de la salud, sino que todas las áreas están involucradas. Y quizá nada más refrendar que tal como lo ha hecho en otras situaciones críticas en el país, en los últimos 24 meses, la UNAM ha cumplido su objetivo, su compromiso, no solo con la comunidad suya, sino con todo el país. Por eso somos la Universidad de la Nación y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y le pediría al doctor José Campillo que nos apoye con su participación. Ya se ve, ¿verdad? Sí, la vemos bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre la evolución y variantes del SARS-CoV-2. Ahorita en la pantalla ustedes pueden ver todo el genoma de este virus, que son 29,000 letritas, ¿no? Que caben en mi pantalla, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Y que todo este genoma, que también lo podemos ver aquí distribuido en distintos genes, aquí lo ven segmentado en color azul, ¿no? Cada uno de estos genes, marcados por números o por nombres, codifica para distintas proteínas que ustedes ven acá de manera tridimensional. De hecho, 29 proteínas, así de chiquito es el virus. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos codificamos para más de 20,000 proteínas, ¿no? Entonces, una de estas proteínas es la proteína espiga o spike en inglés, que ustedes pueden ver acá, que es como una llave molecular que les permite al virus entrar a nuestras células. Entonces, la secuencia de esta llave molecular más varias partes del genoma del SARS nos permiten precisamente identificar y diferenciar a las distintas variantes que vemos hoy en la actualidad. De hecho, ¿cómo se hace eso? Pues a través de análisis evolutivos. Entonces, todos estos cambios que vemos en el genoma o en un gen, como puede ser la proteína espiga, nos permiten rastrear precisamente su historia evolutiva. Aquí, por ejemplo, ven ustedes las secuencias, puede ser del genoma o de la misma proteína spike. Aquí, por ejemplo, tenemos una variante A, una variante B, y vean cómo comparten estas mismas mutaciones que están representadas en distintos colores, verde, amarillo y azul. Entonces, por ejemplo, estas A y B comparten estas mutaciones, entonces seguramente están relacionadas evolutivamente, son hermanos evolutivos estas variantes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, tienen un pariente distante que es C,
con estas mismas mutaciones amarillo y en azul, pero otra se agrega, ¿no? Una mutación roja, ¿no? Y así sucesivamente hasta tener variantes más lejanos como las variantes D y E con otras mutaciones. Entonces, pues se fijan, el azul es la mutación compartida y que esto también está pasando en el SARS-CoV-2. Hay muchas mutaciones que son importantes para, por ejemplo, que le permita al virus unirse mucho mejor a nuestras células, ¿no? Entonces, estos virus pues están mutando todo el tiempo se están generando nuevas variantes. Entonces, estos cambios no necesariamente pueden ser peligrosos. Hay muchas variantes que se llegan a perder, que no subsisten, pero hay veces que, por ejemplo, hay variantes que se llaman de preocupación, ¿no? Y muchas de estas ya las conocemos desde el año pasado, entre ellas alfa, gamma, beta y delta, que tienen ciertas características, como por ejemplo pueden algunas de ellas ser más transmisibles o más virulentas, como en el caso de delta, ¿no? Y bueno, y en la actualidad, ¿no? Sabemos que la variante Omicron es la que más se ha transmitido actualmente y la que reemplazó prácticamente a todas estas variantes que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, tiene muchísimas mutaciones, principalmente en el gen de la que codifica para la proteína Spike, ¿no? Pero bueno, algunas de estas mutaciones le permiten, repito, al virus poder unirse mejor a nuestras células e incluso evadir un poco nuestro sistema inmunitario. Actualmente ya se encuentra distribuida Omicron en 170 países y bueno, los expertos indican que bueno, pues todas las vacunas hasta ahora funcionan. Eso hay que tomarlo muy bien en cuenta, están funcionando porque precisamente estas vacunas se basan en la forma que tiene esta proteína Spike o espiga, ¿no? Entonces, esas son infografías en las cuales yo contribuí con Pictoline para que precisamente la población esté enterada acerca de estas, ¿no? Entonces, ¿recuerdan este árbol como familiar de estas variantes? Bueno, pues ya tenemos actualmente precisamente todas estas variantes del SARS-CoV-2. Este árbol fue construido a partir de más de 5,000 genomas entre diciembre de 2019 a febrero de 2022. Cada puntito de colores es un genoma, ¿no? Entonces, vean este árbol cómo se va dispersando, ¿no? Vean que estas variantes pueden estar emergiendo de manera constante y bueno, y en la actualidad vemos que incluso Omicron ya hay sublinajes. Uno de ellos es el BA1, que es el que actualmente se encuentra distribuido en todo el mundo, y hay un BA.2 que aparentemente está ya ganando terreno, principalmente en Sudáfrica, y todo indica que puede ser un poquito más virulento, pero todos estos análisis han sido in vitro nada más, es decir, no hay que alarmarse, ¿no? Y vean cómo Omicron prácticamente, que vemos aquí en color naranja, se encuentra distribuido en todo el mundo, ¿no? Entonces ya ha reemplazado, repito, a todas estas variantes, ¿no? Estamos viendo lo impresionante de la evolución en vivo y en directo de una entidad biológica como puede ser el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, una de estas imágenes fueron extraídas de una página que se llama NextStrain, que se les recomiendo mucho, una de las que lidera precisamente este proyecto de NextStrain, donde se encuentran todos los genomas del SARS-CoV-2, es la doctora Emma Hotcroft, una epidemióloga molecular de primer orden, se encuentra en la Universidad de Bern. Aquí está su Twitter, por si la quieren seguir, es muy importante la información que ella nos provee. Aquí en México tenemos al Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica o COVID-GenMex, y bueno, que se encarga precisamente de caracterizar toda esta diversidad de los virus del SARS-CoV-2 y ver cómo se distribuyen en el país y cómo van evolucionando, ¿no? Entonces, de hecho, en su cuenta de Twitter, que la ven aquí en la parte superior, muestra este tipo de imágenes para la población, de manera que vean que por regiones geográficas de nuestro país, vean cómo van estas variantes distribuyéndose. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en toda la República Mexicana, vean cómo todavía hay algunas variantes como de Delta y sus respectivos sublinajes, pero Omicron representado en naranja y en rojo, vean cómo ya empieza a desplazarlas, ¿no? Y si ya lo vemos seccionado a nuestro país en distintas regiones geográficas, pues vean que en la región sureste, pues ya prácticamente Omicron
abarca más del 95%, ¿no? Pero en regiones como el noreste, donde está Sinaloa, Baja California Sur y Norte, Sonora, etcétera, todavía hay reminiscencias de la variante Delta, ¿no? Y algunos de sus sublinajes, ¿no? Pero prácticamente Omicron las ha desplazado en toda su totalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven a casa? Bueno, pues que el SARS-CoV-2 es una gran familia con muchas variantes identificadas a través de estudios evolutivos que nos permiten a la vez saber qué cambios se esperan en el futuro, ¿no? Entonces, hay que ver que estas variantes algunas de ellas van a seguir subsistiendo, pero eso no quiere decir que porque ya haya menos casos, por ejemplo, de Omicron, ahí termine la cosa, ¿no? Los virus van a seguir evolucionando porque siguen mutando, eso no lo podemos detener, o sea, está en su naturaleza mutar este virus, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y hasta aquí le dejo. Muchas gracias, doctor José. Le pediría a la doctora Yolanda López Vidal su presentación. No te oímos, Yolanda. Uy, ya había empezado muchísimo. Pero bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Sin duda, el diagnóstico fue uno de los retos iniciales, como el conocimiento de la enfermedad para realizar Para la universidad, el construir espacios de nuevo en atención a la comunidad universitaria también lo fue. Aquí les muestro esquemáticamente un sitio en el cual hay un flujo y ese flujo requiere de un sitio de captura de datos clínicos y toma de muestra, además de una inyección y extracción constante de aire que nos permitiera al día de hoy no tener contagios dentro de estas dos clínicas, una ubicada en la Colonia del Valle y la otra ubicada en Ciudad Universitaria. La historia natural de la enfermedad y la utilidad de las pruebas diagnósticas la fuimos descubriendo y implementando poco a poco. Conocimos las fases de la enfermedad, el contagio, el inicio de los síntomas, la hospitalización, el ingreso a las unidades de terapia intensiva en la defunción, así como el síndrome de respiratorio agudo, también era realmente relevante y empezar a establecer en qué partes y en qué fases de la enfermedad cada una de las pruebas diagnósticas tenía utilidad. Fue así como la prueba de PCR se demuestra que tiene una utilidad desde el momento del contagio hasta los 21 días. Y claro que esto puede seguir positivo y depende individualmente de cada persona, no sin ello enfatizar que el contagio no se lleva a cabo. Las personas no son contagiosas por periodos largos. El uso de cada una de estas pruebas de fines diagnósticos nos ha ayudado durante las diferentes fases de las diferentes olas por las diferentes variantes del virus. Es decir, cuando inicia la presencia de una variante, son las pruebas rápidas de antígeno, específicamente la nucleoproteína, la que nos ayuda fácilmente a establecer el diagnóstico. Lleva tan solo unos minutos y nos permite aislar de forma temprana y efectiva y eficiente para que esa persona no continúe propagando el virus y tener un mayor número de contactos que se vean afectados. Es ahí donde la prueba rápida de antígeno tiene un gran énfasis y posteriormente tiene un periodo de ventana pequeño de tan solo 5 días una vez que se inician los síntomas y posteriormente o simultáneamente será la prueba de PCR hasta el día 21, la que nos ayudará a ir determinando cuál es la carga viral que con ella se lleva. Y si bien las variantes fueron relevantes, las cargas virales también lo fueron acompañadas a esas variantes, así como los sitios de afección y los síntomas clínicos que en ello los acompañan. Sin duda, como cualquier patógeno infeccioso, deja una huella y esta huella es
la respuesta inmunológica, que de forma temprana se detecta en fase aguda hasta los 10 días, la presencia de IgM también en contra de la nucleoproteína, y las razones son claras por las que ya emitió el doctor Campillo, en donde el mayor sitio de cambio de la proteína es la espícula, por lo cual es de alto riesgo utilizar esta con fines diagnósticos. Mientras que la nucleoproteína y algunas otras estructuras se mantienen más conservadas a lo largo del tiempo. En relación a la respuesta adquirida, también fue relevante para conocer aquellos que no logramos detectar por la búsqueda del virus una memoria inmunológica de que habían estado infectados. Y es así como cada una de las diferentes métodos de diagnóstico, además de otros que fuimos implementando en la clínica, como la prueba del olfato y el uso de la saliva, nos ha permitido estadificar la enfermedad. De tal forma que todas estas, requerimos toda una serie de pasos y eventos que nos permiten llegar a este diagnóstico de reporte principalmente al paciente y posteriormente a las autoridades en el INDRE. Realmente ha sido un reto entender con estos métodos de diagnóstico para los cuales existe un grupo que se ha especializado en relación a ello y que ha logrado entregar los reportes en tiempo y forma para tomar las decisiones que los clientes requieren. Aquí tan solo permítanme compartirles cuáles han sido las asociaciones entre tener una infección por SARS-CoV-2 o no tenerla. El no tenerla es una no asociación del deterioro, pero el tenerlo es una asociación con este. La frecuencia del dolor muscular y articular en la población también tiene una fuerte asociación cuando el individuo tiene una prueba positiva al SARS-CoV-2, que no se refiere cuando ello no es. Así como la presencia de tos en la población atendida, fuertemente asociada a la presencia del coronavirus. Y la frecuencia de tos en relación con la saturación de oxígeno se ve fuertemente correlacionado. Ustedes lo pueden ver en este histograma. El color azul oscuro demuestra esta fuerte asociación. Y esta capacidad olfativa que desde muy temprano en las clínicas implementamos en 4 niveles, vean ustedes la saturación de oxígeno con la prueba de PCR en tiempo real, su gran similitud y que de manera precoz nos permitía. Esto finalmente es una asociación de la sintomatología y el diagnóstico, demostrando que todas y cada una de las variables acompañadas asociadas a la infección por coronavirus tienen una curva de ROC altamente significativa. Esta es la experiencia en ambas clínicas. Hemos tenido la oportunidad de atender principalmente a estudiantes, trabajadores administrativos y jubilados, ¿sí? Y esto ha sido una gran experiencia a nivel universitario de participar en esta pandemia de coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda. Le pediría a la doctora Laura Palomares su participación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues básicamente pues voy a platicar sobre vacunas e inmunoterapias. Y en general a las acciones que se han estado haciendo en la UNAM para contender con la lucha contra COVID, acciones que tienen que ver con cuestiones de investigación básica, cuestiones de diagnóstico molecular, el desarrollo de vacunas. Una disculpa, creo que algo le pasó a mi presentación. Un segundo, por favor. ¿Me pueden confirmar que ya se ve, por favor? No la vemos. Un segundo. Gracias. Ya la vemos, doctora Vino. Gracias. El desarrollo de vacunas, búsqueda de antivirales, anticuerpos monoclonales recombinantes
también fragmentos FA2 de quinos. Estos tienen que ver con tratamientos, diseño e impresión de componentes médicos y también, pues como acaba de mencionar la doctora López Vidal, seguimiento de anticuerpos. Y en todas estas acciones han participado, pues por supuesto, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Fisiología Celular, la Facultad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Química, la FES Cotitlán, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la Facultad de Medicina y el Instituto de Biotecnología. En general, las vacunas con las que hemos estado trabajando tienen que ver con pues aprovechar esta proteína que ya mencionó el doctor Campillo, esta proteína RBD, que es esta llave molecular, y que básicamente pues ha sido el principio de la mayoría de las vacunas que se han estado desarrollando en la UNAM. Un ejemplo, la nuestra, en donde pues pueden ver que en naranja nosotros presentamos segmentos de esta proteína sobre una cápside viral. En particular, pues para el desarrollo de vacunas se vuelve muy importante la parte de, por un lado, la fase preclínica, por otro lado, el desarrollo de procesos y fabricación, y por otro lado, la evaluación clínica. Y en todos estos aspectos ha estado trabajando la UNAM. En particular, nosotros hemos estado trabajando con el establecer una ruta, un camino para llegar de nuestros desarrollos básicos hasta lo que es ya tener una vacuna. Por un lado, para la cuestión de evaluación preclínica y control de calidad, la UNAM cuenta con un laboratorio nacional que está aquí en el Instituto de Biotecnología, que se encarga de toda la cuestión de caracterización físico-química de vacunas, su evaluación e incluso para liberación, digamos para liberación para que después pueda ser liberada por la COFEPRIS. Y por otro lado, en la Facultad de Química tenemos este laboratorio UNIPREC, que tiene buenas prácticas de laboratorio reconocido por la OCDE y que se especializa en el desarrollo de ensayos preclínicos con modelos animales certificados. Algo esencial para el desarrollo de vacunas es contar con laboratorios con alto nivel de bioseguridad, y en este aspecto en la UNAM contamos con 2 laboratorios, un laboratorio en la Facultad de Medicina Veterinaria y otro en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde durante este tiempo se han implementado las normas para las buenas prácticas de laboratorio, en gran parte pues en colaboración de todas estas entidades de la UNAM. Se cuenta con metodología validada y también se da apoyo para dentro y fuera de nuestra universidad. Para el desarrollo de los procesos de producción de vacunas, de hecho, pues de varios prototipos que han estado en desarrollo en estas entidades que mencioné hace un momento, contamos también con equipos para el desarrollo de procesos que incluyen pues desde la línea celular hasta la capacidad de fabricar con buenas prácticas. Durante todo este tiempo identificamos que una de las principales limitantes a nivel nacional es contar con infraestructura para poder fabricar el material clínico. Me atrevo a decir que esto es lo que ha limitado el desarrollo de varias de las vacunas en la UNAM, y básicamente pues tenemos un esfuerzo de la UNAM en colaboración con el gobierno del estado de Hidalgo, que es una nueva planta piloto que estará establecida en la Ciudad del Conocimiento en Pachuca, para poder fabricar material clínico para poder responder a esto. Finalmente, la UNAM se ha unido al consorcio para la preparación de las pandemias, que está basado en CEPI Noruega, llamado CEPI, en donde somos el primer laboratorio. Es una unión entre el Instituto de Biotecnología, la Facultad de Química y la Facultad de Medicina Veterinaria, y estamos ya conformando esta red. Somos el primer laboratorio en América Latina para el análisis de muestras clínicas y preclínicas para evaluar y apoyar en el desarrollo de vacunas, en este momento de vacunas contra SARS-CoV-2, pero en un futuro próximo estaremos trabajando también con algunas otras vacunas de patógenos relevantes. De esta manera resumo algunos de los esfuerzos que se han estado haciendo en nuestra universidad para poder contender con esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Le pediría al doctor Samuel Ponce su participación, por favor. Y muchas gracias. Voy a volver a compartir la pantalla.
Bien, déjenme. Perdón. Bien, de esta manera presentamos en este recuento en dónde estamos en relación a la pandemia. Es necesario enfatizar que esta no se ha terminado, por más que estamos viendo, como se puede ver en la gráfica de barras, la importante disminución en la transmisión. Esta es una gráfica del panorama nacional. Estamos teniendo ya muy pocos casos en relación a los picos que tuvimos, y esto es también cierto para lo que ocurre en la Ciudad de México, que de alguna manera es uno de los motores más importantes para el mantenimiento de la transmisión de la infección aquí en México. Así que estando ya en este momento epidemiológico, una cuarta ola que está en clara declinación, tenemos que analizar cuál es nuestra situación general en términos de lo que tenemos que hacer a continuación. En esta gráfica lo que trato de demostrarles con los árboles es un poco cómo se suman las respuestas inmunológicas, tanto a la infección natural que ha ocurrido en muchos de los habitantes del país, quizás la gran mayoría, y también en respuesta a los biológicos, a las vacunas. Y de la suma de estos, pues tenemos que tener claro que ya hoy tenemos una muy elevada experiencia inmunológica por vía natural, que es la infección natural y que se extendió en esta última ola particularmente de una manera pues amplísima. Llevamos 4 olas, y por la vacunación, en donde pues se han aplicado más de 175 millones de dosis en el país. Un enorme esfuerzo que se ha completado hasta hoy. Y esto implica que tenemos un reservorio de inmunología, de inmunidad muy importante para tratar de ver lo que viene, para confrontar lo que viene. Y simultáneamente la población general y el sistema de atención, pues yo diría que ya terminaron su curva de aprendizaje. Seguramente habrá cosas que agregar, pero hoy por hoy herramientas de prevención de salud pública y de manejo institucional son ampliamente conocidos. Y así encontramos que hay condiciones favorables ya para reiniciar las actividades presenciales, por lo que acabo de mencionar, y fundamentándonos en este amplio conocimiento y experiencia con intervenciones preventivas, aprovechando además el impacto clínico relativamente menor que tuvo Omicron en términos de gravedad de infección. Es difícil, desde luego, suponer qué es lo que va a ocurrir hacia otoño e invierno, pero podemos anticipar que quizás primavera va a ser tranquila, a menos que estas combinaciones que nos mostraba el doctor Campillo resulten en un nuevo escenario complicado. En cualquier caso, yo creo que la primavera transcurrirá bien, veremos el verano y ya tendremos que esperar a qué es lo que nos está presentando el invierno, pero ciertamente es momento de asumir esta nueva normalidad que implica que tenemos que aceptar que la circulación del SARS-CoV-2 va a continuar en el largo plazo. Y de esta manera que vamos a tener que seguir viviendo, utilizando medidas preventivas continuamente. Vamos a tener que utilizar cubrebocas y la etiqueta respiratoria en todas nuestras actividades cotidianas, por más que lleguemos al verde. Veremos el motivo por el que cuando veíamos hace 4 o 5 años en los aeropuertos a personas que venían de Asia con sus cubrebocas y no entendíamos bien a bien por qué los usaban. Bueno, hoy tenemos aprendido por qué los tenemos que utilizar. Vamos a usar con mucha frecuencia las pruebas de diagnóstico para minimizar riesgos en situaciones particulares, conocer mi estado en este momento, a pesar de que no tenga síntomas en ocasiones, para ver si puedo ir a visitar a alguna gente que podría tener riesgo particular, para ir a un evento, para asistir a alguna situación de actividad que implique contacto con otras personas. Desde luego, seguir evitando concentraciones. Seguir incrementando y estudiando la posibilidad de desarrollar vacunas y los refuerzos, y incrementar y mantener
estas capacidades de producción y de despliegue que han venido desarrollándose en nuestro país en estos últimos meses. Es impredecible cómo van a venir las nuevas olas, pero sí tenemos que mantener, por lo mismo, una vigilancia epidemiológica intensificada y continua, y desde luego continuar con una máxima transparencia y eficiencia en la comunicación. ¿Qué tenemos para adelante? Pues tenemos básicamente que la vacunación tendrá que seguir ampliando sus horizontes en términos de investigación, de desarrollo de vacunas. El momento es óptimo para que nuestro país realmente recibiera un apoyo muy importante para poder desarrollar nuevamente centros de investigación biotecnológica como el que señalaba la doctora Palomares, que culminen en productos que puedan ser aplicados en nuestras poblaciones. Y hablo de la región, porque tendría que haber un plan regional para armonizar estas capacidades de producción. Hablamos de que en el horizonte ya inmediato vamos a tener la disponibilidad de tratamientos antivirales muy eficaces. Entiendo que están haciendo las gestiones para ya poder disponer de ellos en poco tiempo. Para dar satisfacción a los requerimientos de diagnóstico en tiempo real. Señalaba la doctora López Vidal las características de las pruebas, y vamos a tener que hacer uso de estas de una manera continua, por lo menos seguramente a todo lo largo de este año, ya veremos para después. Incluso seguramente oiremos discusiones sobre los pasaportes en relación a estado de vacunación y estado de infección. Un panorama inmenso que se presenta ante nuestra vista es lo que significa post-COVID. Esta transición irremediable, desde luego, de la pandemia a una endemia, no significa que desaparezca el problema. Lo que significa es que no tendrá estos cambios tan abruptos, pero la carga de enfermedad que agregue el COVID aquí va a estar, va a seguir y va a tener además un impacto amplísimo, no solo post-COVID, sino en todo el panorama de enfermedad. Teníamos una situación complicada en términos de una muy deficiente capacidad de atención en salud por un deterioro de la infraestructura gravísimo a lo largo de décadas, y hoy seguimos teniendo esa carga de enfermedad, y a eso se le agrega la carga adicional que implica COVID, más la deuda que se adquirió con pacientes que retrasaron sus tratamientos a lo largo de estos 2 años. Y esto lo tenemos en medio del escenario, en este desarrollo del impacto y la carga de enfermedad, realmente se aplica perfectamente bien el refrán mexicano de que éramos muchos y la abuela parió, ¿verdad? Pues así nos pasó exactamente con el COVID, y esto se da en esta situación en donde tenemos otros problemas muy graves que no podemos dejar de atender. Resistencia antimicrobiana como una pandemia también, que no es tan espectacular en términos de cómo se acumulan las muertes, pero que será la principal causa de muerte en 2050. La depresión como un fenómeno que afecta a nuestra sociedad de manera muy impactante. El cambio climático, que de manera ominosa sigue creciendo en nuestro horizonte, los migrantes, y hoy además la guerra prácticamente en evolución. Así que la economía, la educación y el trabajo tienen retos importantísimos por resolver, y para hacerlo es que tenemos que volver a nuestras actividades lo antes posible. Recordemos que el semáforo verde a donde va nuestro país y a donde va a llegar eventualmente prácticamente todo nuestro hemisferio pronto, no significa suspender las actividades. Retirar los confinamientos y mandatos no significa suspenderlos, sino transferir la responsabilidad del Estado, sobre un punto, a los individuos. Nosotros tendremos que ser responsables de nuestras acciones para prevenir la infección, y esto debería de quedar muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samuel Ponce. Ahora presentaremos un video producido por la Dirección General de Comunicación Social para posteriormente pasar a la sesión de preguntas por parte de los medios de comunicación. Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla en este momento.
Hemos vivido 2 años en pandemia, con varios meses de confinamiento y distanciamiento físico. Y es un buen momento para mirar atrás, pero también una oportunidad para ver a futuro. Pensar en qué hemos perdido y qué hemos ganado como individuos, familias y comunidades desde aquel 28 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 en México. Así lucían las calles en marzo de 2020. Así, la Universidad de la Nación. Entonces llegó la enseñanza virtual, el trabajo remoto, las videollamadas con el médico y los cumpleaños en Zoom. Entre miedo, incertidumbre y asombro, fuimos adaptándonos a una nueva normalidad, pero nunca nos detuvimos. 367,000 estudiantes siguieron su formación sin poner en riesgo su salud. Continuaremos trabajando porque la UNAM no se detiene. Han sido tiempos difíciles, pero los científicos siempre estuvieron ahí para nosotros. Primero a todos nos cambió la epidemia y en eso pues habremos distintos grados, unos que tuvimos que trabajar más que otros, pero a todos nos cambió, a todos nos pegó duro, a todos nos ha robado. Seguimos avanzando, por favor, seguimos avanzando, no nos detenemos. En México comenzamos a vacunarnos en diciembre de 2020, cuando llegaron las primeras 3,000 vacunas a nuestro país. Hoy se han aplicado ya casi 174 millones de dosis. ¿Pero qué debemos esperar para el tercer año de la pandemia? Hemos aprendido mucho del virus, pero creo que nos falta mucho todavía por investigar todas las consecuencias pues, biológicas, sociales, psicológicas que implica el haber vivido durante todo este tiempo una pandemia. Independientemente de si nos afectó o no físicamente, creo que la repercusión pues, es bastante grande. Habrá hábitos que deben permanecer. Sí, el cubrebocas llegó para quedarse, pero no todo el año. El cubrebocas será seguramente ya una presencia en las estaciones de infecciones respiratorias. Si bien hay razones para ser optimistas sobre el futuro, lo cierto es que el virus pasará aún mucho tiempo con nosotros. Las próximas variantes podrían ser menos peligrosas, pero las mutaciones son aleatorias. Es momento de actuar con cautela, pero con la esperanza de que vienen tiempos mejores. Muchas gracias. Daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos para el doctor Rodríguez. ¿Se acerca el momento de dejar de usar el cubrebocas en Ciudad de México en espacios abiertos? ¿Y en Ciudad de México se debe continuar la vida más en los espacios al aire libre que en los restaurantes? Bueno, en los espacios abiertos probablemente sí habrá ya algunas oportunidades de dejar de usar los cubrebocas. Desde luego donde haya confluencia de personas, a veces pensamos en los espacios abiertos, pero no nos acordamos de cómo se llega a ellos, de cómo se sale de ellos. En esas situaciones podría haber riesgos en los traslados, en las entradas, en las salidas, en las otras actividades que se llevan a cabo ahí. Entonces, como ya se mencionaba en el video, el cubrebocas vamos a tener que tenerlo presente, quizá traerlo con nosotros prácticamente en todas las actividades que vayamos haciendo y en función de los riesgos, sobre todo donde se pierda la sana distancia, donde haya otras personas, donde esté un lugar cerrado, habrá que utilizarlo de manera todavía continua, cuando menos unos meses. En los espacios abiertos habrá oportunidad de quitarlo, pero sin perder de vista que fácilmente se puede romper la proximidad con las otras personas y siempre partiendo del hecho de que estamos sanos y por eso estamos ahí, estamos saludables, no tenemos signos ni síntomas y por eso estamos ahí, ¿no? También va a haber que poner atención en eso. Si me siento mal, me quedo en casa, ¿no?
Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos para el doctor Ponce. Es próximo el fin de la pandemia y fue en Ciudad de México la entidad con más pruebas, más información sobre la evolución de casos y la de mayor mortalidad. Bueno, la Ciudad de México ciertamente por su tamaño, por sus capacidades de atención, por su sistema de registro, sí fue la entidad que tuvo el mayor número de casos, el mayor número de pacientes atendidos y un alto número de fallecimientos. No sabría, porque no conozco, ahorita lo estoy pensando con detalle, la mortalidad por estados en relación a COVID a este momento. Es un análisis que queda pendiente, será muy interesante poder hacerlo. Por lo que respecta a Ciudad de México. Al mismo tiempo, también vale la pena destacar que Ciudad de México fue el sitio en donde la vacunación se expandió mucho más rápidamente y alcanzando niveles de cobertura más altos que prácticamente cualquier otro estado. Por lo que toca a la situación de la pandemia, pues estamos al final de una cuarta ola y qué tan cerca está la evolución irremediable, desde luego, es hacia que esto se convierta en una infección endémica, pero no sabemos qué es lo que nos deparan los próximos meses, prácticamente este año. Nos gustaría poder anticipar que efectivamente primavera y verano serán tranquilos y que quizás veremos un incremento en el número de casos que se diagnostiquen en el segundo semestre del año, particularmente para el invierno. Y recordemos que la situación no se debe tomar a la ligera pensando en que pasamos de la pandemia a la endemia y que tenemos ya cada uno de nosotros, la gran mayoría, una gran experiencia inmunológica, porque esta experiencia no impide las reinfecciones necesariamente. Entonces, vamos a tener que estar pendientes porque una gente que de hecho ya tuvo Omicron puede volver a infectarse por Omicron y puede ser B1 y puede ser B2. El hecho es que las situaciones están ahí y tenemos que tratar de minimizar ese riesgo de transmisión porque algunas personas serán más susceptibles que otras para desarrollar eventos clínicos de consecuencias muy graves. Muchas gracias, doctor Samuel. Para las doctoras Laura Palomares y la doctora Yolanda López, ¿la vacunación en aglomeraciones con más casos como Ciudad de México debe seguir abierta para los rezagados? Pues por supuesto que sí. Creo que es una pregunta con una respuesta contundente. Claro que sí. Es necesario asegurar que toda la población tenga acceso a las vacunas. Y como siguiente pregunta es, ¿dentro de 6 meses habrá que volver a vacunar o será con pastillas? Yola. Bueno, si quieren, es muy interesante el panorama. No tenemos, desde luego, seguimos teniendo más preguntas que respuestas, pero la necesidad de revacunación la vamos a determinar conforme avance el tiempo. Ya comentaban hace poco, hay una serie de publicaciones respecto a inmunidad celular que hacen énfasis en que quizás después de ya tener un refuerzo, una tercera o segunda dosis, dependiendo del esquema inicial, quizás no sea necesario revacunar en el corto tiempo, porque ya se armó una muy robusta respuesta inmunológica con anticuerpos y la inmunidad celular está ahí para dar cuenta de las respuestas que sean necesarias más adelante. Así que esto lo vamos a determinar realmente solo con el tiempo y efectivamente en el curso del tiempo ya en México vamos a tener, yo diría que quizás, esperemos que unas semanas, quizás un par de meses, no sabría con exactitud, disponibilidad de antivirales que también vienen a jugar un papel fundamental en el manejo de la infección, de la enfermedad y también vienen a hacer un cambio importante en nuestras perspectivas de salud y enfermedad.
Y aunado al papel de la vacunación es la inmunidad dejada por la infección natural, en donde esto viene a robustecer esta inmunidad que permitirá quizás mantener por un tiempo mayor esta revacunación por una cuarta dosis. Habrá que ver cómo se presentan las nuevas variantes, si es que las hay, cuál va a ser el comportamiento, las poblaciones afectadas, y con todo ello tendrán que irse evaluando los diferentes escenarios que permitan tomar estas decisiones. Actualmente podemos considerar que México se encuentra en un estado de inmunidad robusta y que es muy temprano para pensar en una cuarta vacunación. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Campillo. ¿Puede profundizar en la frase en la cual dijo: hemos visto en vivo y en directo la evolución de una entidad biológica? Sí, ahí vemos que, por ejemplo, en el caso de la evolución de los seres vivos, como puede ser el ser humano, pues se mide en millones de años, ¿no? Y eso a veces necesitaríamos toda una vida para poder, en varias vidas humanas para poder estudiar un fenómeno en los seres vivos como el ser humano, ¿no? Todo el proceso evolutivo. Pero en el caso de las bacterias o de los virus, que son entidades muy pequeñitas, y se replican rápidamente. Entonces podemos ver ahí la evolución, es una evidencia de que existe la evolución biológica, ¿no? Estos cambios que se presentan a través del tiempo en un ser vivo como pueden ser las bacterias o en una entidad biológica como pueden ser los virus. Entonces estamos, repito, viendo la evolución en vivo, cómo estos cambios se van dando a través del tiempo en todas las poblaciones, en este caso que puede originar el virus, ¿no? Entonces, no se detiene debido a la tasa tan alta de mutación que pueden tener estos virus de RNA, aunque en comparación con otros virus de RNA como el de la influenza o el VIH, el SARS-CoV-2 y otros coronavirus pues tienen una evolución, digamos, más lenta, ¿no? Pero aún así, pues vemos aquí la gran cantidad de nuevas variantes que se están presentando y que se van a seguir presentando seguramente, ¿no? Muchas gracias. Para el doctor Ponce también tenemos otra pregunta. En comparación con otros países, en las respuestas de los mexicanos al llamado a vacunarse, ¿influyó de algún modo la historia de las campañas de vacunación y la cartilla nacional de vacunación? Sí, yo pienso que sí, ha sido una experiencia particularmente monumental la vacunación actual contra COVID, y poder decir que la campaña ha tenido el éxito que ha tenido, pues en parte es consecuencia de esta gran historia de la vacunación en México, que siempre mantuvo durante mucho tiempo, hasta hace posiblemente 18 años, empezó a declinar esta eficacia del Plan Nacional de Vacunación. Pero es un aprendizaje de toda la población en relación a la benevolencia de las vacunas, en relación a lo magnífico que representan en términos de evitar la enfermedad. Somos un país que se vacuna con gusto, que se vacuna ampliamente, y desde luego tiene que ver con la experiencia previa el éxito del actual. Muchas gracias. Esta pregunta es para quien guste contestarla. ¿Creen que todavía en 2022 seguiremos con COVID en México? Y entonces, ¿cuándo se podrá dar por terminada la pandemia? Ok, es un poco una variante de lo que ya hemos tratado de responder. Desde luego, 2022 va a seguir circulando COVID. 2023 va a seguir circulando COVID. 2030 va a seguir circulando COVID. Ahora, la forma en que va a estar presente esta infección, pues va a variar de acuerdo a cómo sigue fortaleciéndose la inmunidad de nuestra especie y de acuerdo a cómo vaya evolucionando el virus también en relación a esto. El ejemplo que no es exactamente una calca es influenza, en donde tenemos la infección que ocurre a lo largo del año con un número de casos relativamente menor y que se incrementa por condiciones ambientales hacia el otoño e invierno, y que requiere de una intervención a través de vacunación idealmente universal, y si no, por lo menos de las poblaciones blanco más frágiles,
y posiblemente esto va a ser algo que ocurra con COVID, aunque las nuevas refuerzos o las nuevas vacunas ante nuevas variantes será algo que tengamos que determinar en el tiempo. Pero sí, aquí está, no se va a ir, lo vamos a seguir teniendo y por eso es todo el énfasis a lo largo de esta presentación en donde hay que, desde luego, ampliar nuestro horizonte de posibilidades de vacunología y simultáneamente mantener el uso de las herramientas de prevención a pesar de que ya no sean recomendaciones estrictas que dicta la autoridad sanitaria. Tendrá que ser parte de nuestra vida habitual y tendremos que considerar el cubrebocas en el caso de las personas que utilizan corbatas, pues más útil traer un cubrebocas y traer puesta una corbata o una mascada en casa de las mujeres. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, ¿cuándo estará lista la vacuna de la UNAM? Sí, gracias. Sí, bueno, no hay la vacuna de la UNAM. La UNAM participa en varios desarrollos que, como dije, se están haciendo en distintas entidades. También la UNAM, básicamente, pues el grupo dirigido por el doctor Ponce de León, pues colabora de manera muy estrecha en la vacuna patria. Los candidatos de vacuna en los que estamos trabajando, pues vamos avanzando. Estamos trabajando en cuestiones preclínicas. Creo que el rapidísimo avance de las vacunas de RNA mensajero y el desarrollo que se hizo con una inversión de miles de millones de dólares, que obviamente no está al alcance de nosotros investigadores en la UNAM, tal vez dio a la población la idea de que desarrollar vacunas es algo fácil y rápido, y es todo lo contrario. Es un proceso que requiere muchísimo tiempo, muchos esfuerzos, y lo que nosotros vemos pues es el resultado, me atrevo a decir, de miles de candidatos de vacunas a nivel mundial. De los candidatos de que estamos trabajando en el Instituto de Biotecnología, ahorita vamos en la edición número 3, porque pues hemos tenido, son desarrollos de prueba y error, hemos visto que un candidato, por ejemplo, pues no se puede fabricar, ¿no? Con condiciones de buenas prácticas de fabricación que son indispensables. Otro candidato, pues con las variantes nos dimos cuenta que nuestro acercamiento no era el mejor. En fin, hay cuestiones que se requieren en estos desarrollos iterativos de vacunas. Entonces, no podemos dar una fecha. Lo que sí puedo decirles es que los grupos que estamos trabajando en la UNAM, pues lo seguimos haciendo con todo nuestro empeño, con pues la idea, obviamente, de desarrollar una vacuna, pero sobre todo de tener esta ruta que permita el desarrollo de vacunas en México. De ahí este recuento que hice de la infraestructura que hemos estado desarrollando durante estos 2 años, con el fin de pues poder tener desarrollo en otras condiciones en México y en la UNAM de vacunas en general. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué tan importante será la vacuna elaborada en México? Y si se requerirán nuevos esfuerzos ante posibles variantes. No sabemos todavía en cuanto a las posibles variantes. Hay muchos desarrollos en cuanto a que fueran vacunas que pudieran proteger contra varias variantes de COVID. Obviamente el acercamiento que se ha seguido hasta ahora de una sola proteína, en mi opinión, debe revisarse con el fin de pues, buscar inmunidad contra varias proteínas, ¿no? Y así evitar que la aparición de variantes pueda resultar en escape del sistema inmune. Sin embargo, hasta ahora hemos visto que las vacunas que se han estado utilizando siguen protegiendo de manera muy, muy adecuada contra las variantes que han aparecido. Entonces, en general, pues sí hay esfuerzos para vacunas de nueva generación. Sin embargo, lo que se ha visto hasta el momento es que las vacunas actuales son muy, muy, muy eficientes, incluso contra las variantes, por lo que, pues, la mejor manera de contender con esta enfermedad sigue siendo vacunándonos. Entonces hay que vacunarnos todos. Y quizás apuntaría yo nada más en adición, que efectivamente la vacuna patria tiene además la característica de que se
puede administrar por vía nasal, lo que representa una ventaja en términos de quizás evitar la infección en su momento y también mantiene, hasta donde vamos, esta posibilidad de que tenga buena respuesta ante diversas variantes. Pero como en el caso de todas las demás, vamos a tener que aprenderlo en el camino. Doctor Mauricio, creo que quería agregar Y algo. nada más rápidamente agregar uno de los aspectos también muy importantes de esta vacuna y de todos los proyectos que estén trabajando con vacunas mexicanas es que eventualmente vamos a tener la capacidad de producir localmente una vacuna y eso nos puede cambiar nuestra posición frente a la respuesta a futuras emergencias. Ha sido un esfuerzo histórico la articulación de muchos proyectos, de muchos grupos y los logros que han ido alcanzando en tan poco tiempo y eso se tiene que consolidar y se tiene que lograr en los siguientes meses, en los siguientes años, aprovechar este avance pues, hacia la biotecnología, la investigación, el desarrollo, la investigación clínica, todos los involucrados, porque definitivamente teniendo capacidad de producir en México, vamos a estar en una posición mucho mejor para las siguientes emergencias, incluso mucho mejor para poder consolidar la protección y el beneficio de las vacunas que se produzcan dentro del país. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta también es para el doctor Mauricio Rodríguez. ¿En qué momento la pandemia de COVID-19 podría pasar a ser endemia? Bueno, quizá lo más relevante y que nos quede bien claro la terminología, y es que la pandemia se refiere a un momento de emergencia, de sorpresa, de reacción, de una atención extraordinaria a un fenómeno extraordinario. Cuando eso tiene elementos para dejar de ser eso, dejar de ser extraordinario, dejar de ser la novedad, dejar de ser la sorpresa, y esto se logra gracias a la protección por las vacunas, a las pruebas de diagnóstico, a la vigilancia virológica, al manejo de los pacientes en los hospitales, a la disponibilidad de tratamientos. Cuando ya tenemos todas esas herramientas, entonces ya no es una situación de emergencia y pasa al compartimiento, digámoslo, de la endemia. La endemia quiere decir que va a tener un patrón de circulación regular, más o menos, predecible, lo vamos a ir siguiendo, pero va a seguir causando daño, va a seguir habiendo casos, probablemente va a seguir habiendo hospitalizaciones y muerte, y se tiene que continuar vigilando y la población tiene que seguir pendiente de cómo está la actividad epidémica en sus localidades para en función de eso hacer o dejar de hacer algunas actividades o modificar ciertas conductas. Entonces, esta transición de la emergencia de la pandemia a la regularidad de la epidemia, de la endemia, pues seguramente lo vamos a ir viendo en los siguientes meses. Varios países ya están diciendo esas entradas y ya están pasando a esas etapas nuevas. Y lo más probable es que en el transcurso de este año, si no hay una nueva variante o alguna otra condición que nos cambie la ecuación, iremos entrando a esa endemia, pero pues por ningún motivo hay que pensar que ya porque sea endemia va a ser un problema menor. Eso quizá no vamos a ver un problema tan grande y tan explosivo como la pandemia, pero pues vamos a seguir con la enfermedad presente. Como tenemos influenza, dengue y muchas otras enfermedades que ahí están y que cada año causan daño y que hay que hacer acciones específicas para prevenirlas. Muchas gracias. Doctor José Campillo, creo que quería comentar algo. Sí, nada más quería agregar, pero bueno, ya lo terminó muy bien Mauricio, que a veces uno se confunde, ¿no? Que la endemia puede ser un poco más leve y predecible, o sea, puede ser lo contrario, porque por ejemplo en el caso de la malaria o tuberculosis, que son enfermedades endémicas, que, bueno, son endemias, pero ahí están, o sea, son un problema de salud pública enorme, ¿no? Ok. ¿Algo más que quieran añadir sobre esta pregunta? Y como última pregunta tenemos
A 2 años de la puesta en marcha de la comisión, ¿cuál es el mayor aprendizaje y qué sigue para esta? Bueno, pues quizás el mayor aprendizaje es que un fenómeno de este tipo de ninguna manera puede calificarse como sencillo o como fácilmente abordable. Quizás entender, y esto es para todos los grupos, todos los críticos, todos los opositores unos de otros, en un ambiente extraordinariamente polarizado, poco útil además, que finalmente, y es lo que vemos hoy, al cabo de 2 años, utilizando nuevamente un refrán mexicano, en donde dice que en casa del jabonero el que no cae resbala, pues el mundo en relación a la pandemia es la casa del jabonero, porque todos nos hemos equivocado en predecir, en calcular, en asumir, en recomendar, y hubo algunos ejemplos que quedarán para la historia en donde se planteaba que esto podría solucionarse en unas pocas semanas, y que lo cierto es que el fenómeno es extraordinariamente grave, lo peor que le ha ocurrido en su especie en prácticamente 100 años. Uno de los aprendizajes es que claramente cuando se presenta un fenómeno con estas características, que además lo llevamos esperando desde hace décadas, y que a partir de ahora pues tendremos que seguir esperando qué es lo que viene para adelante. No podemos considerar que este va a ser menor, porque en un principio lo vemos a la distancia y vemos pocos casos. Siempre hay que anticipar el escenario más grave, por lo menos desde el punto de vista de salud pública, para poder tener la mejor contención del fenómeno. Y tener claros que la comunicación, y así lo tratamos de expresar desde nuestro primer momento en la comisión, que tiene para fines prácticos también 2 años funcionando, que la comunicación es un elemento central para poder articular cualquier respuesta en cualquier nivel, y que ha sido una misión permanente de la comisión tratar de mantener una mirada objetiva en este escenario de opositores que utilizaban cada nuevo elemento para enviar granadas de un lado y del otro. Entonces, hoy estamos empezando el 3er año de pandemia, con un escenario que quizás pueda ser menos complicado en el punto de vista epidemiológico de los grandes números, pero que seguirá causando infecciones, causando muertes, causando presión sobre el sistema de salud, y al mismo tiempo tenemos que desarrollar nuestras mejores habilidades para poder reiniciar nuestras actividades en el máximo grado, porque el escenario que estamos previendo de complicación económica, educativa y todavía más agravada con el escenario político mundial es ciertamente muy complicado, y requerimos esforzarnos mucho, trabajar mucho y pues tratar de llevar las cosas de la mejor manera con nuestros semejantes todo el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos atendido todas las preguntas por parte de los medios de comunicación que nos hicieron llegar vía WhatsApp. Les agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, al doctor José Campillo Valderas, a la doctora Yolanda López Vidal y a la doctora Laura Palomares Aguilera su participación en esta mañana en la conferencia de prensa a distancia. La pandemia hacia el 3er año, recuento y perspectivas desde la UNAM. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, gracias a todas y todos. Buenas tardes, gracias.